El sol caía implacable sobre la sierra de Chihuahua, donde las montañas parecían desafiarlo con sus picos orgullosos. Entre los valles y cañadas de esta región fronteriza, las comunidades apaches que habían sobrevivido siglos de conflictos mantenían viva su cultura, aunque adaptada a los tiempos modernos. A diferencia de sus ancestros guerreros que dominaron estos territorios, los apaches contemporáneos vivían principalmente en pequeñas comunidades rurales, preservando tradiciones mientras navegaban las complejidades del México actual. En uno de estos asentamientos cercanos a Casas Grandes vivía Jerónimo Cochise Mendoza, un niño de 10 años con ojos profundos como pozos de obsidiana, y una sonrisa que rara vez mostraba a los extraños. Descendiente de una familia apache con raíces que se remontaban a los legendarios guerreros que resistieron tanto a mexicanos como a estadounidenses durante siglos, Jerónimo cargaba el peso de nombres históricos que su abuelo había insistido en darle para no olvidar quiénes somos. Su único compañero constante era Toro, un perro mestizo de pelaje color arena y manchas oscuras, con un ojo marrón y otro azul que le daban un aspecto peculiar. Lo había encontrado 3 años atrás, cuando apenas era un cachorro abandonado en las afueras del pueblo. Desde entonces se habían vuelto inseparables. «Ándale, Toro. Tenemos que llevar estas medicinas a la abuela antes que se ponga más fuerte el calor», decía Jerónimo mientras ajustaba su mochila. Era verano, y las temperaturas en la sierra chihuahuense podían ser brutales. El perro respondió con un ladrido alegre, y comenzó a trotar delante de él por el camino de tierra que serpenteaba entre las casas sencillas de adobe y concreto. Las calles estaban tranquilas a esa hora temprana. Solo algunos ancianos sentados en las sombras observaban pasar al niño y su perro con miradas silenciosas. A pocos kilómetros de allí, en una pequeña casa a las afueras del pueblo de Janos, Rodrigo Fuentes despertaba sobresaltado, con la frente empapada en sudor frío. Había tenido la pesadilla otra vez. Explosiones, gritos y el rostro de su amigo Ramírez desvaneciéndose mientras intentaba detener la hemorragia de su pierna. Respiró profundamente varias veces, intentando calmarse mientras miraba el reloj. 6:23 AM. Otra noche de mierda, murmuró para sí mismo mientras se levantaba con dificultad, apoyándose en la prótesis que reemplazaba su pierna izquierda desde la rodilla. Se la había colocado tantas veces que ya formaba parte de su rutina matutina, como cepillarse los dientes o preparar café. A sus 35 años, el capitán retirado Rodrigo Fuentes llevaba 5 años de regreso en México, después de servir en el ejército mexicano durante operaciones contra el narcotráfico en Tamaulipas. La emboscada que le costó la pierna también se llevó a 3 de sus hombres. Los médicos dijeron que tuvo suerte de sobrevivir, pero muchas veces, en sus peores días, Rodrigo no lo sentía así. Se había mudado a esta región remota de Chihuahua buscando paz, distancia y, sobre todo, anonimato. Su pensión militar le permitía vivir modestamente y había encontrado cierto consuelo en la soledad y el silencio del desierto. Aquí nadie conocía su historia. Nadie lo miraba con lástima ni le preguntaba sobre la guerra contra el narco. Salió al pequeño porche de su casa y encendió un cigarrillo mientras observaba el paisaje árido que se extendía ante él. A lo lejos, las montañas se teñían de colores dorados y rojizos con la luz del amanecer. Era una vista hermosa, tenía que admitirlo, aunque rara vez encontraba belleza en nada desde su regreso. Su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Elena, la trabajadora social que el ejército había asignado para su seguimiento y reintegración. Cada mes era lo mismo. «¿Cómo va todo, capitán? ¿Necesita algo? ¿Ha considerado lo que hablamos sobre las sesiones grupales?» Rodrigo dejó el mensaje sin responder como siempre. Las sesiones grupales con otros veteranos eran lo último que necesitaba.
Ya había escuchado suficientes historias de horror como para sumarlas de otros. Después de un desayuno simple de huevos con frijoles y café negro, Rodrigo decidió que era un buen día para ir al pueblo. Necesitaba víveres y quizás un periódico, aunque las noticias nacionales solo servían para recordarle que el país seguía atrapado en los mismos ciclos de violencia de los que él había intentado escapar. Condujo su vieja camioneta Ford por la carretera polvorienta. La radio solo captaba una estación local que alternaba rancheras con noticias sobre el clima y anuncios de la ferretería del pueblo. El locutor anunciaba que se esperaban temperaturas cercanas a los 40 grados para ese día. Al llegar a Janos, estacionó frente a la tienda de abarrotes La Esperanza, un nombre que siempre le había parecido irónicamente optimista para un pueblo tan pequeño y olvidado como este. Dentro saludó con un movimiento de cabeza a doña Consuelo, la dueña, una mujer de unos 60 años que probablemente conocía los secretos de todos en el pueblo. «Buenos días, capitán», respondió ella. Todo el mundo en el pueblo lo llamaba así, aunque él nunca había mencionado su rango militar. En pueblos pequeños, los secretos viajan rápido. «Lo de siempre, por favor», dijo Rodrigo mientras colocaba su canasta sobre el mostrador. «¿Supo lo del niño Apache?», preguntó doña Consuelo mientras comenzaba a colocar los productos en la canasta. «El nieto de don Miguel Mendoza. Dicen que su perro está muy enfermo. El veterinario de Casas Grandes dice que no hay nada que hacer». Rodrigo asintió sin mucho interés. Las tragedias pequeñas de otros no le conmovían como antes. Había visto demasiado, había perdido demasiado. «Es una lástima», dijo por cortesía. «Los niños y sus mascotas, ese niño y ese perro son especiales», continuó doña Consuelo. «Desde que murieron sus padres en aquel accidente en la carretera, el Jerónimo casi no habla con nadie, solo con ese perro y con su abuelo. Don Miguel dice que el animal le salvó el alma». Algo en aquellas palabras resonó dentro de Rodrigo. Él también había tenido un perro durante su infancia, un pastor alemán llamado Sombra, que lo acompañó desde los 7 hasta los 19 años, cuando partió para la academia militar. Recordaba cómo había llorado al despedirse y cómo su madre le había comunicado por teléfono, 2 años después, que Sombra había muerto pacíficamente durante la noche. Pagó sus compras y salió de la tienda con la mente ocupada por recuerdos que creía olvidados. Mientras guardaba las bolsas en la camioneta, escuchó ladridos y vio a un niño corriendo por la plaza central, seguido por un perro que cojeaba visiblemente, pero se esforzaba por mantenerse cerca de su joven amo. Era Jerónimo y Toro, regresando de llevar las medicinas a su abuela. El perro parecía estar en peores condiciones que la última vez que lo había visto. Su respiración era laboriosa y su cojera más pronunciada. El cáncer óseo que el veterinario había diagnosticado estaba avanzando rápidamente. «Vamos, Toro, ya casi llegamos a casa», animaba el niño, ralentizando su paso para que el perro pudiera seguirlo. Rodrigo observó la escena desde lejos. Había algo en la determinación del animal por seguir a su amo, a pesar del dolor evidente que le resultaba dolorosamente familiar. Era la misma lealtad que había visto en los ojos de sus soldados cuando avanzaban por terreno peligroso, sabiendo que cualquier paso podría ser el último. Esa noche, mientras cenaba solo en su cocina, Rodrigo no podía quitarse de la cabeza la imagen del niño y su perro. Recordó lo que doña Consuelo había dicho: «El animal le salvó el alma». Se preguntó si algo o alguien podría salvar la suya, atrapada como estaba en un ciclo interminable de pesadillas, culpa y arrepentimiento. Afuera, el cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con una claridad que solo se ve en lugares alejados de la contaminación lumínica de las grandes ciudades. Rodrigo salió al porche con una cerveza en la mano y se sentó en su vieja silla mecedora.
En noches como esta se permitía pensar en lo que hubiera sido su vida sin la guerra, sin la emboscada, sin la pierna perdida. Quizás se habría casado con Mariana, aquella enfermera que conoció durante su entrenamiento en Ciudad de México. Quizás tendrían hijos ahora. El sonido de un aullido lejano interrumpió sus pensamientos. No era un coyote, era el lamento de un perro. Algo en aquel sonido le erizó la piel. Al día siguiente, mientras Rodrigo compraba el periódico en la tienda del pueblo, escuchó a dos hombres hablar en voz baja. «Dicen que el perro del nieto de don Miguel murió anoche», comentó uno. «El chamaco está destrozado». «Era de esperarse», respondió el otro. «El veterinario dijo que no pasaría de esta semana. Al menos ya no sufre». Rodrigo sintió una punzada de algo que no pudo identificar de inmediato. Era empatía. Hacía tanto tiempo que no sentía una conexión genuina con el dolor de otros que le costaba reconocerla. Salió de la tienda y caminó por la plaza central, donde vio a un anciano sentado en un banco. Por su vestimenta tradicional y su rostro curtido por el sol, Rodrigo supuso que era don Miguel, el abuelo de Jerónimo. Se acercó lentamente. «Buenos días», saludó Rodrigo. El anciano levantó la mirada. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían contener la sabiduría de generaciones. «Buenos días, capitán», respondió. La forma en que pronunció su rango no tenía el habitual tono de respeto o curiosidad que Rodrigo solía escuchar. Era como si el anciano simplemente constatara un hecho, sin juicio ni admiración. «Escuché lo del perro de su nieto», dijo Rodrigo, sorprendiéndose a sí mismo por iniciar esta conversación. «Lo lamento». Don Miguel asintió lentamente. «Toro fue un buen compañero para mi nieto. Le enseñó sobre la lealtad y el amor incondicional. Ahora le está enseñando sobre el dolor y la pérdida. Duras lecciones para un niño», comentó Rodrigo. «La vida no pregunta si estamos listos para sus lecciones, capitán», respondió el anciano. «Solo las entrega y nosotros debemos encontrar la manera de aprender de ellas». Hubo un momento de silencio entre ambos hombres. Rodrigo no era dado a las conversaciones profundas con extraños, pero algo en la presencia serena del anciano le resultaba reconfortante. «Mi nieto está preparando una ceremonia para despedir a Toro», continuó don Miguel. «Ha estado toda la mañana construyendo algo en nuestro patio trasero. No me ha dejado ver qué es. Dice que es una sorpresa». Rodrigo asintió, sin saber qué más decir. El duelo era un territorio familiar para él, pero nunca había aprendido a navegar sus aguas turbulentas. «A veces», dijo don Miguel después de un momento, «necesitamos rituales para dar forma a nuestro dolor, para convertirlo en algo que podamos sostener sin que nos destruya». Aquellas palabras resonaron en Rodrigo más de lo que hubiera querido admitir. Él nunca había tenido un ritual para su propio dolor. Había pasado de la cama del hospital directamente a una vida de aislamiento y silencio. «Si quiere», añadió el anciano, «puede venir a la ceremonia. Será mañana al atardecer, cuando el sol comienza su descenso. Mi nieto dice que Toro merece un adiós con honor». Rodrigo se sorprendió ante la invitación. «Yo no conocía al perro, ni siquiera conozco a su nieto». Don Miguel sonrió levemente. «A veces, capitán, no asistimos a las ceremonias por los que se van, sino por los que se quedan». Con esas palabras, el anciano se levantó con la ayuda de su bastón tallado y se alejó lentamente, dejando a Rodrigo con pensamientos que no había tenido en años. Esa noche, las pesadillas fueron diferentes. En lugar de explosiones y gritos, soñó con un niño y un perro caminando por un sendero interminable bajo un cielo estrellado. No podía ver sus rostros, pero sentía una profunda melancolía al observarlos alejarse. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado que prometía otro día de calor intenso. Rodrigo se despertó antes del alba, algo inusual para él.
Había dormido sorprendentemente bien, sin las interrupciones habituales de sus pesadillas. Durante el desayuno, pensó en la invitación de don Miguel. No había asistido a ningún tipo de reunión social desde su regreso. La idea de presenciar el dolor ajeno, especialmente el de un niño, le resultaba incómoda. Sin embargo, algo en las palabras del anciano seguía resonando en su mente. A veces no asistimos a las ceremonias por los que se van, sino por los que se quedan. Después de mucho debatirse, decidió que iría. No sabía exactamente por qué, pero sentía que debía estar allí. Quizás era simple curiosidad, o tal vez algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Pasó el día reparando el techo de su casa, una tarea que había postergado durante semanas. El trabajo físico le ayudaba a mantener la mente ocupada, a pesar del dolor fantasma que ocasionalmente sentía en su pierna ausente. Los médicos le habían dicho que era normal, que su cerebro todavía mandaba señales a una extremidad que ya no estaba allí. A veces, Rodrigo pensaba que lo mismo ocurría con su corazón. Seguía enviando emociones a un lugar dentro de él que había dejado de existir hace tiempo. Cuando el sol comenzó su descenso hacia el horizonte, Rodrigo se duchó, se cambió la ropa sudada por una camisa limpia y sus mejores jeans, y condujo hacia el pueblo. No sabía exactamente dónde vivían don Miguel y su nieto, pero en un lugar tan pequeño como Janos, bastó con preguntar a la primera persona que vio en la calle. La casa de los Mendoza estaba en las afueras del pueblo, cerca de donde la civilización cedía paso al desierto. Era una construcción modesta de adobe con un techo de tejas rojas y un pequeño porche. Lo que llamó inmediatamente la atención de Rodrigo fue el jardín. A diferencia de los patios resecos y polvorientos de las casas vecinas, aquí crecían plantas nativas en un arreglo que parecía caótico, pero claramente intencional. Cactus, agaves y pequeños arbustos florales creaban un oasis en miniatura. Al acercarse, vio que había varias personas reunidas en el patio trasero. Mayormente ancianos y algunas familias con niños, todos vestidos con ropas sencillas pero limpias. Rodrigo se sintió repentinamente fuera de lugar, un intruso en un momento íntimo. Estaba a punto de dar media vuelta cuando don Miguel apareció a su lado, como si hubiera anticipado su llegada. «Me alegra que haya venido, capitán», dijo el anciano con una leve sonrisa. «Venga, la ceremonia está por comenzar». Rodrigo siguió a don Miguel hasta el patio trasero, donde la gente formaba un semicírculo alrededor de algo que no podía ver claramente. Cuando se acercaron más, entendió lo que era. Una pequeña tumba cavada en la tierra, junto a la cual había una estructura que parecía una versión en miniatura de un monumento militar. Jerónimo estaba de pie junto a la tumba, vestido con una camisa blanca y pantalones oscuros. En sus manos sostenía una caja de madera pulida que, Rodrigo supuso, contenía el cuerpo de Toro. El rostro del niño estaba serio, sus ojos enrojecidos pero secos, como si hubiera llorado toda su reserva de lágrimas durante la noche. «Mi nieto ha estudiado las ceremonias militares», explicó don Miguel en voz baja. «Dice que Toro era un guerrero y merece ser despedido como tal». Rodrigo observó más de cerca la estructura que el niño había construido. Era una reproducción sorprendentemente detallada de un monumento a los caídos. Piedras apiladas cuidadosamente formaban una base sobre la que descansaba un pequeño mástil con una bandera hecha a mano. A un lado había colocado el plato y el collar de Toro en un arreglo que recordaba a los objetos personales que se exhiben en los memoriales de soldados. La escena le provocó un nudo en la garganta. Había asistido a demasiados funerales militares, había visto demasiados ataúdes cubiertos con la bandera nacional. Y ahora, este niño apache recreaba ese mismo ritual para su amigo canino con una solemnidad que muchos adultos no podrían igualar.
Don Miguel dio un paso adelante y habló a los presentes en apache, luego tradujo al español. Estamos aquí para honrar a un amigo leal, a un protector, a un compañero de camino. Toro llegó a nuestras vidas cuando más lo necesitábamos, y se va dejando lecciones de valor, lealtad y amor incondicional. Como nuestros ancestros, sabemos que la muerte no es el final del camino, sino una transformación. El espíritu de Toro seguirá corriendo libre por estas tierras que tanto amó. Después de estas palabras, don Miguel hizo un gesto a su nieto. Jerónimo dio un paso adelante y con voz clara, aunque ligeramente temblorosa, comenzó a hablar. Toro no era solo mi perro, era mi mejor amigo y mi guardián. Me escuchaba cuando nadie más lo hacía, me protegía cuando tenía miedo, me hacía reír cuando estaba triste. Hizo una pausa, tragando saliva. Los apaches creemos que los guerreros valientes nunca mueren realmente. Sus espíritus siguen protegiendo a quienes aman. El niño colocó cuidadosamente la caja de madera en la tumba. Luego, para sorpresa de Rodrigo, sacó de su bolsillo una pequeña trompeta de juguete. Con ella intentó interpretar lo que parecía ser una versión rudimentaria de taps, la melodía que se toca en los funerales militares. Las notas salían imperfectas, a veces desafinadas, pero había algo profundamente conmovedor en el esfuerzo del niño por honrar a su amigo con esta ceremonia. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cuando Jerónimo terminó su interpretación, miró directamente a los asistentes y dijo: «Ahora, si alguien quiere decir adiós a Toro, puede pasar y dejar una piedra en su tumba, como hacen los soldados para recordar a sus compañeros caídos». Los presentes comenzaron a pasar uno a uno, recogiendo pequeñas piedras del suelo y colocándolas sobre la tumba mientras murmuraban palabras de despedida. Algunos adultos dejaban que los niños llevaran las piedras, explicándoles en susurros el significado del gesto. Cuando llegó el turno de Rodrigo, se encontró paralizado. No había esperado participar activamente en la ceremonia. Se inclinó con dificultad para recoger una piedra, sintiendo el familiar tirón de incomodidad donde su prótesis se unía a su pierna. Al acercarse a la tumba, sus ojos se encontraron con los de Jerónimo. Había algo en la mirada del niño, una mezcla de dolor y dignidad, que le resultó dolorosamente familiar. Era la misma expresión que había visto en los rostros de soldados jóvenes después de su primera experiencia de combate. El reconocimiento de que el mundo contenía más dolor del que habían imaginado, pero también la determinación de soportarlo con honor. Rodrigo colocó su piedra junto a las demás y, sin haberlo planeado, se llevó la mano a la frente en un saludo militar formal. Jerónimo, reconociendo el gesto, se irguió y devolvió el saludo con precisión sorprendente. Fue en ese momento, en ese intercambio silencioso entre un veterano de guerra roto y un niño apache que despedía a su mejor amigo, cuando algo se quebró dentro de Rodrigo. Una presa invisible que había contenido años de dolor, culpa y aislamiento cedió de repente. Sintió la humedad en sus mejillas antes de darse cuenta de que estaba llorando. No eran sollozos descontrolados, sino lágrimas silenciosas que caían libremente por su rostro. Era la primera vez que lloraba desde aquella emboscada 5 años atrás. Ni siquiera había llorado en los funerales de sus camaradas caídos, ni cuando los médicos le dijeron que su pierna no podría salvarse. Don Miguel, de pie a su lado, colocó una mano arrugada sobre su hombro. No dijo nada, pero su presencia era reconfortante en su silencio. La ceremonia continuó. Jerónimo y algunos de los niños mayores comenzaron a llenar la tumba con tierra. Cada palada caía con un sonido sordo que parecía marcar el paso del tiempo. Cuando terminaron, el niño colocó sobre la tierra recién removida el juguete favorito de Toro, una pelota de tenis desgastada por innumerables juegos de buscar y traer. Mientras los asistentes comenzaban a dispersarse, Rodrigo permaneció inmóvil,
aún procesando lo que acababa de experimentar. Las lágrimas habían cesado, pero sentía como si algo fundamental hubiera cambiado dentro de él. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente hubiera recordado cómo exhalar. Don Miguel se acercó nuevamente a él. El dolor guardado es como agua estancada, capitán. Se vuelve tóxica con el tiempo. A veces necesitamos permitir que fluya para que pueda limpiarse. Rodrigo asintió, incapaz de formar palabras coherentes. El anciano parecía entender perfectamente su estado. «Hay comida dentro», continuó don Miguel. «Nada elaborado, solo lo que los vecinos han traído para compartir. Sería un honor que nos acompañara». Contra todo pronóstico, Rodrigo aceptó la invitación. Dentro de la casa, se sentó en un rincón de la modesta sala, observando a los demás interactuar. Jerónimo estaba rodeado de otros niños que, con la resiliencia característica de la juventud, ya habían pasado del solemne funeral a compartir historias animadas sobre Toro y sus travesuras. «Recuerdo cuando se robó el pollo entero de la mesa de doña Lupe», contaba uno, provocando risas. «Salió corriendo con todo y bandeja. Y esa vez que persiguió al cartero hasta la plaza», añadía otro. «El pobre hombre tuvo que subirse a un árbol». Jerónimo sonreía tímidamente ante estos recuerdos. Su dolor era evidente, pero también lo era el consuelo que encontraba en compartir la memoria de su amigo con otros que también lo habían querido. Rodrigo se encontró pensando en sus propios camaradas caídos. Nunca había hablado de ellos después de regresar. No había compartido las historias de sus bromas en el cuartel, de las cartas que leían en voz alta, de los planes que hacían para cuando todo esto termine. Había enterrado esos recuerdos junto con su antigua vida, como si recordarlos fuera una traición a su sacrificio. Mientras reflexionaba sobre esto, notó que Jerónimo se había separado del grupo y se acercaba a él con 2 vasos de limonada. Le ofreció uno sin decir palabra. «Gracias», dijo Rodrigo, aceptando la bebida. «Fue una ceremonia muy bonita. Toro estaría orgulloso». El niño asintió, mirándolo con curiosidad. «Mi abuelo dice que usted es soldado». «Lo fui», corrigió Rodrigo. «Hace tiempo». «¿Vio morir a sus amigos?», preguntó Jerónimo con la directa sinceridad que solo los niños poseen. La pregunta golpeó a Rodrigo como un puño. En cualquier otro momento, con cualquier otra persona, habría respondido con evasivas o se habría levantado para marcharse. Pero algo en los ojos de este niño, que acababa de enterrar a su mejor amigo con la dignidad de un adulto, le impidió mentir. «Sí», respondió simplemente, «vi morir a mis amigos». Jerónimo asintió como si acabara de confirmar algo que ya sabía. ¿Por eso estaba llorando? ¿Se acordó de ellos? Rodrigo miró su vaso de limonada buscando palabras. «Supongo que sí. Y también porque entiendo lo que se siente perder a alguien importante». El niño volvió a asentir. Después de un momento de silencio dijo, «Mi abuelo dice que cuando recordamos a los que se fueron, ellos siguen viviendo un poco, como si una parte de ellos estuviera aquí con nosotros». «Tu abuelo es un hombre sabio», respondió Rodrigo, sorprendido por la profundidad de aquellas palabras. «A veces», continuó Jerónimo con voz más baja, «hablo con mis papás aunque ya no están, les cuento cosas. ¿Usted habla con sus amigos que murieron?» La pregunta dejó a Rodrigo sin aliento. Nunca había considerado la posibilidad de hablar con Ramírez, con López o con Gutiérrez. Los había encerrado en una caja mental sellada con culpa y remordimiento. «No», admitió finalmente. «Nunca lo he hecho. Debería intentarlo», sugirió Jerónimo con la sencillez de quien ofrece un consejo sobre cómo montar en bicicleta. «A mí me ayuda». Con eso, el niño pareció dar por terminada la conversación. Bebió un largo trago de su limonada y volvió con los otros niños, dejando a Rodrigo sumergido en pensamientos que no había permitido emerger en años. Cuando finalmente se despidió de don Miguel y se dirigió a su camioneta, el sol ya se había puesto por completo.
El cielo nocturno brillaba con miles de estrellas, tan claras y definidas como solo pueden verse en el desierto. «Capitán», lo llamó don Miguel antes de que subiera al vehículo. «Las puertas de nuestra casa están abiertas para usted cuando quiera visitarnos. A mi nieto le haría bien hablar con alguien que entiende lo que es la pérdida». Rodrigo asintió, incapaz de expresar con palabras lo que sentía. «Gracias por todo». El anciano sonrió. «No hay nada que agradecer. Los caminos del espíritu nos llevan donde necesitamos estar, aunque no siempre entendamos por qué». Conduciendo de regreso a su casa, Rodrigo se dio cuenta de que se sentía diferente. No transformado mágicamente, no curado de repente de años de trauma, pero sí más ligero, de alguna manera, como si hubiera dejado caer una pequeña parte del peso invisible que cargaba constantemente. Esa noche, sentado en su porche bajo las estrellas, hizo algo que no había hecho en 5 años. Sacó de un cajón las fotografías de su unidad, rostros jóvenes, sonrientes, llenos de vida, inmortalizados en papel. Sus dedos trazaron los contornos de aquellas caras familiares. «Ramírez», dijo en voz baja, «López, Gutiérrez». Y entonces, siguiendo el consejo de un niño apache que acababa de enterrar a su perro, comenzó a hablarles. Les contó sobre su vida actual, sobre el desierto y las montañas, sobre la paz que había buscado, pero no había encontrado realmente. Les pidió perdón por sobrevivir cuando ellos no lo hicieron. Y, finalmente, les agradeció por su valentía, por su amistad, por los momentos compartidos que habían atesorado en su memoria. Cuando terminó, las estrellas habían avanzado en su trayectoria nocturna. Rodrigo respiró profundamente el aire fresco del desierto y por primera vez en muchos años sintió que podría haber un camino hacia adelante. No sería fácil, no sería rápido, pero existía, y todo gracias a un niño apache y su ceremonia de despedida para un perro llamado Toro. Los días siguientes transcurrieron con una extraña mezcla de normalidad y cambio para Rodrigo. Externamente, su rutina seguía siendo la misma. Se levantaba temprano, realizaba tareas domésticas, iba ocasionalmente al pueblo por víveres. Pero internamente, algo había comenzado a transformarse. Las pesadillas no habían desaparecido, pero cuando despertaba sobresaltado en medio de la noche, ya no se quedaba inmóvil mirando al techo hasta el amanecer. En su lugar, salía al porche, observaba las estrellas y a veces hablaba en voz baja con sus camaradas caídos, contándoles cómo se sentía, preguntándose qué consejos le darían ellos. Una semana después del funeral de Toro, Rodrigo se encontró conduciendo nuevamente hacia la casa de los Mendoza. No había planeado esta visita, simplemente se encontró tomando la carretera que llevaba al pueblo y luego el camino de tierra que conducía a la modesta vivienda de adobe. Cuando llegó, vio a don Miguel en el jardín, inclinado sobre lo que parecía ser un pequeño huerto. El anciano levantó la vista al escuchar el motor de la camioneta y sonrió como si hubiera estado esperando esta visita. «Buenos días, capitán», saludó, incorporándose lentamente con la ayuda de su bastón. «Llega justo a tiempo para ayudarme con estas calabazas. Mi espalda ya no es lo que era». Rodrigo se encontró aceptando la pala que el anciano le ofrecía, sin siquiera cuestionar por qué había venido o qué hacía allí. Había algo reconfortante en la manera en que don Miguel lo trataba, sin lástima, sin curiosidad excesiva, simplemente como un hombre más que podía echar una mano en el jardín. Mientras trabajaban juntos bajo el sol de la mañana, don Miguel le explicaba su sistema de cultivo, una mezcla de técnicas tradicionales apaches y métodos modernos de conservación de agua. «Nuestros ancestros sabían cómo hacer florecer el desierto», comentaba. «Nosotros hemos olvidado mucho de esa sabiduría, pero intentamos recuperarla poco a poco». Rodrigo escuchaba con genuino interés. El trabajo físico le resultaba terapéutico, y había algo en la filosofía práctica del anciano que resonaba con él. «¿Dónde está Jerónimo?»,
preguntó finalmente, dándose cuenta de que no había visto al niño. En la escuela, respondió don Miguel, y insistió en volver apenas 2 días después del funeral. Dijo que Toro no querría que se quedara en casa llorando. El anciano hizo una pausa. Los niños a veces entienden mejor que los adultos cómo navegar el dolor. Rodrigo asintió, pensando en cómo él se había aislado completamente después de su trauma, rechazando cualquier intento de normalidad o conexión. Su nieto es un chico especial, comentó. Lo es, concordó don Miguel. Ha sufrido mucho para su edad. Sus padres, mi hija y su esposo, murieron hace 3 años en un accidente en la carretera a Casas Grandes. Un camión de carga invadió su carril. El anciano suspiró. Jerónimo iba con ellos. Fue el único sobreviviente. Pasó 2 meses en el hospital. Rodrigo sintió que algo se tensaba en su pecho. No sabía... No es algo que comentamos con extraños, dijo don Miguel. Pero usted ya no es un extraño, ¿verdad, capitán? La pregunta quedó flotando en el aire. Rodrigo no supo qué responder, pero no hizo falta. El anciano continuó con su relato. Cuando Jerónimo salió del hospital no hablaba. Los médicos dijeron que era un trauma, que con tiempo y terapia volvería a ser el niño de antes. Don Miguel movió la cabeza. Pero yo sabía que ese niño ya no existía. El dolor lo había transformado, como el fuego transforma la arcilla. Rodrigo pensó en su propia transformación, en cómo el hombre que había sido antes de la emboscada parecía ahora un extraño, alguien cuya vida recordaba pero ya no sentía como propia. ¿Cuándo empezó a hablar de nuevo?, preguntó. Fue después de encontrar a Toro, explicó don Miguel. El perro estaba abandonado cerca del basurero del pueblo, flaco, enfermo, con heridas infectadas. Jerónimo lo vio y simplemente lo trajo a casa. No me pidió permiso, no dijo nada. Solo apareció con este perro moribundo en los brazos, con una determinación en los ojos que no le había visto desde antes del accidente. El anciano sonrió ante el recuerdo. Esa noche, mientras curábamos al perro, Jerónimo me dijo, «Se va a llamar Toro porque es fuerte aunque está herido». Fueron sus primeras palabras en casi 5 meses. Rodrigo dejó que la historia se asentara en su mente. Un niño traumatizado que recuperaba su voz a través del acto de cuidar a otro ser herido. Un perro abandonado que encontraba un hogar con alguien que entendía su dolor. La simetría no le pasó desapercibida. Los apaches creemos que los animales son mensajeros, continuó don Miguel. Toro vino a nosotros con un propósito, ayudar a sanar a mi nieto, y cuando esa tarea estuvo cumplida, se fue. ¿Cree que las cosas pasan por una razón?, preguntó Rodrigo, sorprendiéndose a sí mismo con la profundidad de la pregunta. Don Miguel consideró esto por un momento. Creo que el universo tiene patrones que no siempre podemos ver. No creo que todo esté predeterminado, pero sí que hay caminos que se abren ante nosotros cuando estamos listos para recorrerlos. Trabajaron en silencio durante un rato después de eso, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Cuando terminaron con el huerto, don Miguel invitó a Rodrigo a entrar a la casa para tomar algo fresco. En la cocina, mientras bebían agua de Jamaica que el anciano había preparado, Rodrigo notó un dibujo pegado en la nevera. Era claramente obra de un niño, pero mostraba un talento considerable. Representaba a un perro parecido a Toro, corriendo por lo que parecían ser montañas, bajo un cielo estrellado. Lo dibujó anoche, comentó don Miguel, siguiendo la mirada de Rodrigo. Dice que así es como ve a Toro ahora, libre, sin dolor, corriendo por las montañas eternas de nuestros ancestros. Rodrigo observó el dibujo más de cerca. Había algo en la manera en que estaban dibujadas las estrellas, como si formaran un camino en el cielo que el perro seguía. Los antiguos apaches creían que las estrellas son las fogatas de los que nos han dejado, explicó don Miguel. Cada estrella, un espíritu que ilumina el camino para los que seguimos aquí. Es una idea hermosa, comentó Rodrigo. Los niños entienden estas cosas de manera instintiva,
dijo el anciano. Nosotros los adultos nos complicamos demasiado. Buscamos explicaciones científicas, filosóficas, religiosas, cuando a veces la verdad es tan simple como un perro corriendo bajo las estrellas. La conversación fue interrumpida por el sonido de la puerta abriéndose. Jerónimo entró con su mochila escolar colgada de un hombro. Se detuvo en seco al ver a Rodrigo sentado en la cocina. «Hola», saludó el niño con cierta timidez. «Hola, Jerónimo», respondió Rodrigo. «Tu abuelo me estaba enseñando a cultivar calabazas». El niño miró a su abuelo, quien asintió con una sonrisa. «El capitán tiene buenas manos para la tierra, a pesar de ser un hombre de ciudad». «No soy de la ciudad», corrigió Rodrigo automáticamente. «Crecí en un pueblo no muy diferente a este, en Sonora». Esta revelación pareció interesar a Jerónimo, quien dejó su mochila en una silla y se sentó a la mesa con ellos. «¿Tenía perros cuando era niño?», preguntó. La pregunta tomó a Rodrigo por sorpresa, pero respondió con honestidad. «Sí, tuve uno, un pastor alemán llamado Sombra». «¿Qué le pasó?», insistió Jerónimo. «Murió mientras yo estaba en la academia militar», explicó Rodrigo. «Era viejo ya. Mi madre dijo que se fue a dormir una noche y simplemente no despertó al día siguiente». Jerónimo asintió, procesando la información. «Eso es bueno. No sufrió». «No, no sufrió», confirmó Rodrigo. «Toro sí sufría», dijo el niño con voz más baja. «El doctor dijo que el cáncer le dolía mucho, por eso era mejor dejarlo ir». Rodrigo notó que don Miguel observaba a su nieto con una mezcla de orgullo y preocupación. Era evidente que el anciano quería proteger al niño del dolor, pero también respetaba su necesidad de procesar el duelo a su manera. «Hiciste lo correcto», dijo Rodrigo. «A veces, la mayor prueba de amor es saber cuándo dejar ir». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensar en ellas, y se dio cuenta de que también se aplicaban a él mismo y a sus camaradas caídos. Quizás parte de su dolor provenía de no haber podido dejarlos ir, de aferrarse a una culpa que lo mantenía conectado a ellos de manera enfermiza. Jerónimo pareció considerar estas palabras cuidadosamente. «¿Quiere ver la tumba de Toro? Le he puesto flores nuevas». Rodrigo miró a don Miguel, quien asintió levemente. «Me encantaría verla», respondió. El niño lo condujo al patio trasero, donde la pequeña tumba ahora estaba adornada con flores silvestres y pequeñas piedras de colores. El monumento militar en miniatura seguía allí, pero Jerónimo había añadido más detalles. Una pequeña bandera mexicana junto a un símbolo tribal apache que Rodrigo no reconoció. «Mi abuelo dice que Toro era mitad mexicano, mitad apache, como yo», explicó el niño. «Por eso tiene las dos banderas». Rodrigo sonrió ante la lógica infantil, que sin embargo contenía una profunda verdad sobre identidad y pertenencia. «También le puse esto», continuó Jerónimo, señalando una pequeña placa de madera tallada a mano. En ella se leía: «Toro Mendoza, valiente, leal, amigo». «Es muy bonito», comentó Rodrigo. «Toro estaría orgulloso». Jerónimo miró la tumba en silencio por un momento. «A veces vengo aquí y le cuento cosas, sobre la escuela, o lo que hice en el día. ¿Cree que me escucha?». La pregunta era similar a la que el niño le había hecho durante el funeral, y esta vez Rodrigo se permitió responder desde el corazón, no desde su mente racional. «Creo que de alguna manera sí», dijo. «No sé exactamente cómo funciona, pero creo que el amor no desaparece simplemente porque alguien ya no esté físicamente con nosotros». Jerónimo asintió, aparentemente satisfecho con esta respuesta. «Eso es lo que dice mi abuelo, que el amor es como la energía, no se destruye, solo cambia de forma». «Tu abuelo es un hombre sabio», repitió Rodrigo, impresionado nuevamente por la profundidad de las enseñanzas que don Miguel transmitía a su nieto. «¿Usted habló con sus amigos que murieron?», preguntó Jerónimo de repente. «Como le dije que hiciera».
Rodrigo se sorprendió ante la franqueza de la pregunta, pero sintió que le debía honestidad a este niño que había sido tan valiente con su propio dolor. Sí, admitió, lo hice. Creo que me ayudó. El rostro de Jerónimo se iluminó con una sonrisa. Lo sabía. Mi abuelo dice que hablar con los que se fueron nos ayuda a nosotros, no a ellos. Ellos ya están bien, somos nosotros los que necesitamos sanar. Rodrigo sintió una oleada de gratitud hacia este niño que, en su sabiduría inocente, le había ofrecido una herramienta de sanación que años de terapia oficial no habían logrado proporcionarle. Tu abuelo tiene razón, dijo, y tú también. Jerónimo se encogió de hombros con modestia, pero era evidente que le complacía haber ayudado. ¿Quiere ver mis dibujos de toro? Tengo muchos. Me encantaría, respondió Rodrigo con sinceridad. Pasaron la siguiente hora en la habitación de Jerónimo, donde el niño había cubierto una pared entera con dibujos de su perro en diferentes escenarios. Toro corriendo por el desierto, toro persiguiendo conejos, toro durmiendo junto a la cama de Jerónimo. Había incluso uno donde Toro aparecía con un uniforme militar, montando guardia frente a una tienda de campaña. Este lo hice después de que mi abuelo me contara sobre los perros que ayudan a los soldados, explicó Jerónimo. Dijo que son tan valientes como cualquier humano. Es verdad, confirmó Rodrigo. En mi unidad teníamos perros entrenados para detectar explosivos. Salvaron muchas vidas. ¿De verdad? Los ojos de Jerónimo se abrieron con interés. ¿Cómo se llamaban? Rodrigo se dio cuenta de que nunca había hablado con nadie sobre esta parte de su experiencia militar. Los perros de la unidad, especialmente Radar, un pastor belga que siempre parecía saber cuándo Rodrigo necesitaba compañía silenciosa después de un día difícil. Había uno llamado Radar, comenzó, sorprendiéndose a sí mismo por la facilidad con que surgían los recuerdos. Era el mejor. Podía detectar un explosivo a 100 metros de distancia. Antes de darse cuenta, Rodrigo estaba compartiendo historias sobre Radar y los otros perros militares. Jerónimo escuchaba con absoluta atención, haciendo preguntas ocasionales y riéndose en los momentos adecuados. No había tensión ni incomodidad. Solo dos almas conectadas por su amor, compartido por los perros, y su comprensión del dolor de la pérdida. Cuando finalmente se dio cuenta de la hora, el sol ya estaba comenzando a ponerse. Debería irme, dijo, sorprendido por lo rápido que había pasado el tiempo. ¿Volverá?, preguntó Jerónimo mientras lo acompañaba a la puerta. Rodrigo miró al niño, luego a don Miguel, que los observaba desde la cocina. Si a tu abuelo no le importa, me gustaría volver. Quizás podría ayudar más con el huerto. Las puertas de esta casa siempre estarán abiertas para usted, capitán, respondió el anciano. Y esas calabazas no se cultivarán solas. De camino a casa, Rodrigo reflexionó sobre el extraño giro que había dado su vida. Hacía apenas 2 semanas, sus días transcurrían en una monotonía gris, cada uno idéntico al anterior, sin propósito ni conexión. Ahora, de alguna manera, se encontraba formando parte de la vida de un anciano apache y su nieto, unidos por un funeral canino que había desencadenado algo dentro de él que ni siquiera sabía que necesitaba ser liberado. Al día siguiente respondió por primera vez al mensaje mensual de Elena, la trabajadora social. Me gustaría hablar sobre esas sesiones grupales, escribió simplemente. La respuesta llegó casi de inmediato, como si Elena hubiera estado esperando durante años este momento. Me alegra mucho, capitán Fuentes. Hay un grupo que se reúne en casas grandes cada jueves. ¿Le parece bien que lo inscriba para la próxima semana? Rodrigo contempló la pregunta por un largo momento. La idea de compartir su dolor con extraños seguía resultándole intimidante, pero luego pensó en Jerónimo, en cómo ese niño había tenido el valor de exponer su corazón roto ante toda su comunidad, honrando la memoria de su amigo en lugar de esconder su dolor.
Sí, respondió finalmente, inscríbame. Las semanas siguientes establecieron un nuevo ritmo en la vida de Rodrigo. Los martes y viernes ayudaba a don Miguel en el huerto, aprendiendo sobre plantas nativas y técnicas tradicionales de cultivo en el desierto. Los jueves iba a casas grandes para las sesiones de grupo con otros veteranos, donde poco a poco comenzaba a compartir fragmentos de su historia, y casi todos los días pasaba al menos una hora hablando con Jerónimo, a veces dibujando juntos, otras veces simplemente escuchando las historias del niño sobre la escuela o sus recuerdos de Toro. Un día, mientras trabajaban en el huerto, don Miguel le hizo una pregunta inesperada. ¿Ha pensado en conseguir otro perro, capitán? Rodrigo se detuvo con la pala a medio camino. No, no realmente. Hay una camada de cachorros en el rancho de los Martínez, continuó el anciano, como si no hubiera notado la incomodidad de Rodrigo. La madre es una pastora mixta, muy inteligente. El padre... bueno, nadie sabe exactamente qué era, pero los cachorros son fuertes. No creo que esté listo para esa responsabilidad, respondió Rodrigo. Don Miguel siguió trabajando tranquilamente. A veces no estamos listos para las cosas que más necesitamos, capitán. O quizás es que las cosas que necesitamos son precisamente aquellas para las que nunca nos sentiremos completamente preparados. Antes de que Rodrigo pudiera responder, Jerónimo apareció corriendo por el camino, regresando de la escuela más temprano de lo habitual. «Abuelo, capitán, tienen que venir a ver algo». La urgencia en su voz los hizo levantarse de inmediato. Siguieron al niño hasta la parte trasera de la propiedad, donde la tierra de los Mendoza se encontraba con el inicio del desierto abierto. «Estaba volviendo por el atajo cuando la vi», explicó Jerónimo, señalando hacia un arbusto espinoso. «Está herida». Rodrigo se acercó con cautela y entonces la vio. Una perra de tamaño mediano, de color arena, con manchas más oscuras, no muy diferente a Toro. Estaba acurrucada bajo el arbusto, con una pata evidentemente lastimada y una mirada de desconfianza en sus ojos dispares. Uno marrón, otro azul. El corazón de Rodrigo dio un vuelco. La similitud con Toro era demasiado evidente para ser coincidencia, y sin embargo, era biológicamente imposible que fuera el mismo perro. «Dios mío», murmuró. «Es idéntica a Toro», completó Jerónimo, su voz mezclando asombro y emoción. «Pero es hembra, y tiene la pata herida, no como la enfermedad de Toro». Don Miguel observaba la escena con una expresión indescifrable. «Los caminos del espíritu son misteriosos», dijo finalmente. «A veces se manifiestan de maneras que no esperamos». Rodrigo se acercó lentamente a la perra, hablándole en voz baja y tranquilizadora. El animal gruñó inicialmente, pero había más miedo que agresión en el sonido. Cuando extendió su mano para que la oliera, la perra dudó por un momento antes de dar un cauteloso lametón a sus dedos. «Necesita atención veterinaria», dijo Rodrigo, examinando la pata herida desde la distancia. «No parece rota, pero podría estar infectada. Tenemos que ayudarla», insistió Jerónimo, mirando a su abuelo y luego a Rodrigo con determinación. Don Miguel asintió. «El veterinario de Casas Grandes cierra en 2 horas. Si vamos a llevarla, debemos hacerlo ahora». «Yo puedo llevarla», se ofreció Rodrigo sin pensarlo 2 veces. «Mi camioneta está aquí». «Iré contigo», dijo Jerónimo inmediatamente. Miró a su abuelo, esperando la inevitable negativa, pero para su sorpresa, don Miguel asintió. «Ve con el capitán. Yo prepararé un lugar cálido para cuando regresen con ella». Con extremo cuidado, Rodrigo logró envolver a la perra en una vieja manta que don Miguel les proporcionó. El animal se tensó, pero no intentó morderlo, como si de alguna manera supiera que estaban tratando de ayudarla. Durante el trayecto a Casas Grandes, Jerónimo se sentó en el asiento trasero, sosteniendo a la perra y hablándole suavemente. «Va a estar bien», le aseguraba. «El doctor la va a curar, como curaron a Toro cuando lo encontré. Y después vamos a buscarle un buen hogar donde la quieran mucho».
Rodrigo escuchaba las palabras del niño mientras conducía, sintiendo algo extraño en su pecho. Un anhelo que no había experimentado en años, una especie de esperanza mezclada con miedo. El veterinario confirmó que la pata no estaba rota, solo profundamente cortada, probablemente por alambre de púas. Limpió y vendó la herida, administró antibióticos y vacunas, y les dio instrucciones detalladas para su cuidado. Es una perra joven y fuerte, les aseguró. Con buenos cuidados estará corriendo de nuevo en una semana. Cuando preguntó de quién era el animal, Rodrigo y Jerónimo intercambiaron una mirada. La encontramos, explicó el niño. Estaba perdida. ¿Van a quedársela?, inquirió el veterinario. Antes de que Jerónimo pudiera responder, Rodrigo se sorprendió a sí mismo diciendo, «Sí, yo me la quedaré». Los ojos del niño se iluminaron. «¿De verdad, capitán?». Rodrigo asintió, sintiendo como si algo dentro de él se asentara en su lugar correcto. «De verdad. Si tu abuelo está de acuerdo con que la cuide en su casa hasta que esté completamente recuperada». El viaje de regreso fue silencioso, pero era un silencio cómodo, lleno de una nueva sensación de propósito compartido. La perra dormía pacíficamente en el regazo de Jerónimo, sedada por los medicamentos. Cuando llegaron, don Miguel ya había preparado una cama improvisada con mantas viejas en un rincón protegido del porche. Con delicadeza, trasladaron a la perra a su nuevo lecho. «¿Cómo se va a llamar?», preguntó Jerónimo mientras la observaban dormir. Rodrigo pensó por un momento. «No lo sé. ¿Qué te parece si la nombramos juntos?». El niño sonrió, una sonrisa plena que iluminó su rostro entero. «¿Qué tal, Esperanza?». «Esperanza», repitió Rodrigo saboreando la palabra. «Es perfecto. Mientras el sol se ponía sobre el desierto de Chihuahua, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, 3 figuras permanecían en el porche de una modesta casa de adobe. Un anciano apache, su nieto, y un veterano de guerra que había llorado por primera vez en años al ver a un niño enterrar a su perro. A sus pies dormía una perra herida, pero en camino a la recuperación, un nuevo comienzo inesperado para todos ellos. En las montañas lejanas, las primeras estrellas comenzaban a aparecer como fogatas ancestrales, iluminando el camino para los viajeros perdidos que finalmente encontraban su rumbo hacia casa.